El señor secretario a continuación dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una solicitud participar en la discusión general del proyecto de ley que reconoce el derecho al cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados de parte de la directiva del Grupo de Apoyo a Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, luego de la Red Nacional de Cuidados y de la jefa de oficina de ONU Mujeres Chile. En segundo lugar, un oficio reservado del Defensor de la Niñez en respuesta a una solicitud de esta comisión para que informara sobre el número de denuncias que ha recibido ese organismo a nivel nacional por vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes con ocasión del funcionamiento de residencias que dependen del Servicio Nacional de Protección Especializada a la niñez y adolescencia y, relacionado con lo anterior, acerca de las medidas adoptadas por la Defensoría por las denuncias recibidas. Y finalmente un correo electrónico de las representantes de la Casona de los Jóvenes y Hogar Campos Los Espinos, solicitando a la Comisión poder participar en la sesión que ella celebra cuando se den a conocer las propuestas para enfrentar la crisis en temas de infancia y juventud del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Eso es todo, Presidente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, la presente sesión tiene por objetivo continuar abordando la crisis en materia de infancia por la que atraviesan diversas residencias de menores bajo la administración del Estado, respecto de las cuales se han formulado denuncias de hacinamiento, maltratos por parte de directores, trabajadores de esos hogares, entre otros aspectos. Según consta en los informes de la Contraloría General de la República y de la Corte Suprema, y además conocer qué medidas concretas se han adoptado y se adoptarán para enfrentar esta grave situación. Para tal efecto, hemos invitado hoy a varias autoridades y también invitados que me parece que son relevantes que puedan estar acá. Invitamos a la ministra de Desarrollo Social y Familia, a la subsecretaria de la Niñez, al defensor de la Niñez y al gerente general de la Fundación Carlos de Maipo, el vocero de las familias de acogida de la región del Biobío, y la directora ejecutiva de la Fundación Niño y Patria e integrante y vocera de la Mesa de Residencias. Antes de presentarlo, quiero manifestar de manera muy sincera un dolor de que no estén todos los diputados presentes en una sesión que para mí es tan importante y tan relevante. Creo que el diagnóstico nosotros lo tenemos, se han hecho comisiones investigadoras, como bien lo hablamos con el defensor hace algunos días. Acá los diagnósticos han sido lapidarios, categóricos, ¿verdad?, de parte de la Contraloría, de parte de la Corte Suprema, y creo que lo que tenemos que hacer ahora es unirnos todos para comenzar a enfrentar de manera comprometida la crisis que hoy día tenemos con Mejor Niñez, con el servicio, entendiendo que se están vulnerando sistemáticamente los derechos de los niños y entendiendo también que tenemos informes como para poder comenzar a trabajar. Y yo creo que acá lo único que le manifesté a todas las autoridades que invitamos a esta sesión es que la idea es buscar puntos de acuerdo para comenzar a avanzar y para que los niños no sigan siendo vulnerados. Porque cada día que nos atrasamos es un día más que un niño está recibiendo vulneración en alguna residencia de nuestro país. Y creo que eso es extremadamente grave. Y tenemos una tremenda responsabilidad. Y yo me alegro mucho y agradezco a todas las personas que hemos invitado el día de hoy que estén presentes, porque creo que esto no lo podemos hacer solos. Acá se necesita la voluntad de todos y para eso es esta sesión. Así es que yo quiero excusar a la ministra que todavía no se presenta en la sesión, porque sé que tenía una comisión muy importante del Senado respecto al sistema de adopción, ¿cierto? Y se viene inmediatamente porque va a estar también presente, pero tenemos a la subsecretaria y también tenemos al defensor que están acá presentes. Así que yo voy a partir dándole la palabra a usted, subsecretaria, porque la verdad es que la semana pasada el defensor tuvo la oportunidad de poder hablar, pero me gustaría que usted también nos pudiera mencionar y lo más importante es que esto sea de verdad lo más constructivo posible esta sesión, porque la verdad es que
no queremos tantas presentaciones porque hemos tenido muchas presentaciones y acá quiero que abordemos de manera real cómo vamos a ponernos de acuerdo para poder sacar adelante esto que están viviendo muchos niños. Así que también quiero saludar, la saludé, ¿verdad? Directora, a la directora también, perdone que no la haya saludado. Y bueno, después saludo también a don Marcelo Sánchez, también está con nosotros Rafael Rodríguez y también Susana Gutiérrez, María José y Erika Ponce. ¿Dónde está Erika Ponce? Ahí está. Ya, vamos entonces a comenzar con la subsecretaria. Gracias, presidenta. Gracias por la invitación. Entendemos el desafío que tenemos hoy día con no tanto tiempo y con bastantes puntos a abordar. Quería consultarle. Nosotros, entre el Servicio de Protección Especializada y la subsecretaría, tomamos en consideración los elementos que se plantearon en la sesión pasada y tenemos dos áreas de tema que quisiera orientación de ustedes de cómo ordenarlo. Lo primero, traemos los antecedentes a propósito de la consulta que se hizo la semana pasada sobre los efectos que han tenido las comisiones investigadoras en términos de las acciones que se hacen a continuación de la comisión investigadora. Entonces tenemos una presentación o un tema desarrollado respecto de qué fue lo que planteó en lo sustantivo la comisión investigadora, qué es lo que hemos estado haciendo y cuál es la conexión de lo que hemos estado haciendo con las indicaciones que se van a formular, que ya se formuló un primer paquete y durante el mes de julio se formulará un segundo paquete de indicaciones a la ley de armonización. La ley de armonización es una ley, ¿verdad?, que lo que trata es de articular mejor los preceptos de la ley de garantía con la ley del servicio, en el entendido que la ley de garantía se promulgó después de la ley del servicio y la propia ley de garantía señala que es necesario contar, está puesto en la ley, con un proyecto de armonización que permita, ¿verdad?, organizar mejor eso. Por lo tanto, esa es una parte del tema, presidenta, que nosotros tenemos digamos, las ideas que están ordenadas, organizadas, igual se las podemos dejar. Y por el otro lado, en atención al tenor de la conversación y del intercambio de la semana pasada, nosotros también preparamos el estado de situación de hoy en términos del servicio, en particular en el tema de residencias y en particular las medidas que se están tomando y las acciones que se están tomando para efectos de la lista de espera de residencia y otros elementos que están también, digamos, presentes y que componen el cuadro completo, ¿verdad?, de la problemática en la que nos encontramos con las residencias. Entonces, usted me dice cómo prefiere organizar la presentación. Puedo partir yo por la comisión, seguir lo podemos hacer rapidito, lo más rápido que se pueda, sí, en el entendido que entiendo que queremos escuchar también a los demás. Sí, a mí me gustaría, subsecretaria, si puede hacer la presentación, no tengo ningún problema, obviamente tratando de ser lo más breve posible para que todos puedan exponer y para poder escuchar, que me interesa mucho, a Sonia, también a Marcelo, y también, por supuesto, para después para que los diputados también... Correcto. Si le parece, mi propuesta, presidenta, sería ir yo rápido con el resultado, digamos, con la comisión investigadora. Son 4 temas que queremos tratar rápidamente, que es la síntesis, y luego pasamos con por su intermedio le daría la palabra a la directora subrogante para que pueda plantear el tema de... Sí. Ya, genial, para ir rapidito. Sí, no la comisión, estamos hablando de la última comisión investigadora, ¿verdad?, a propósito de las licitaciones, etcétera, y hay cuatro elementos centrales cuando uno resume las conclusiones y las conclusiones que son sólidas, digamos, y las recomendaciones que hace la comisión investigadora. Una que dice relación con el proceso de acreditación de los organismos colaboradores, otro que se relaciona con la oferta programática, ¿verdad?, y las características de esa oferta, si es que uno agrupa las observaciones, otra con la facultad sancionatoria y fiscalizadora de la Subsecretaría de la Niñez, y otra que dice relación con el intersector. Nosotros simplemente, digamos, dividimos, ¿verdad?, de esa manera. En el tema de la acreditación,
los temas en el fondo tienen que ver con las prohibiciones y las inhabilidades para funcionarios y trabajadores. Algo de esto se habló ayer. Nosotros estamos incorporando en la ley de garantía, en la ley de armonización, estamos incorporando una modificación que dice relación con, tiene que existir una denuncia y el colador acreditado o el servicio tiene que pedir medidas cautelares sobre esa persona, funcionario o trabajador, sin esperar que se, concluya con el proceso de inhabilitación, que es algo que se planteó también la semana pasada. Eso estaría incorporado en la ley de armonización. Respecto de los colaboradores acreditados, le estamos pidiendo que además del modelo de prevención de delitos, que es parte de los requisitos, incluir en el reglamento interno medidas que permitan proteger a los niños cuando se identifican eventuales delitos en términos de las personas, y además estamos planteando que es necesario tener un registro de trabajadores y funcionarios que a su vez se indique si han sido denunciados o no denunciados. Todo esto en la lógica de prevenir, ¿verdad?, y de separar al niño del agresor en el caso de que eso ocurra. Respecto de las sanciones, se agrega como parte de las infracciones graves la vulneración de derechos, la mala gestión de recursos, no separar al personal inhabilitado, y en las sanciones hay una que se llama administración provisional, que la idea es que se amplíe del cuidado alternativo residencial a la totalidad de los proyectos ambulatorios. Hoy día no tenemos esa posibilidad, ¿verdad?, de la figura del administrador provisional cuando eso ocurre. En el tema del procedimiento sancionatorio, la idea es que la dirección regional pueda reasignar atenciones, derivar a los niños como una medida cautelar si es que hay riesgo para esos niños, cosa que hoy día tampoco se puede hacer. Y el proceso de reevaluación de la acreditación, ustedes saben que hay un proceso de acreditación de colaboradores y esto tiene un mecanismo de reevaluación, y lo que estamos planteando como indicación es que el resultado de la reevaluación, si sale en un nivel más alto, los colaboradores pudieran ser reacreditados por entre 3 a 6 años en virtud de la evaluación del desempeño y no simplemente repetir el periodo, sino que tener un incentivo, ¿verdad?, a una buena evaluación del desempeño que permita que ese colaborador quede acreditado por más tiempo. Por otro lado, hemos iniciado un proceso para cambios reglamentarios en el tema de la acreditación. Escuchamos con atención los comentarios y las recomendaciones que habían respecto al proceso de acreditación propiamente tal. El proceso de acreditación tiene una materia que dice relación con los estándares de acreditación y otro con la acreditación, la reevaluación y la pérdida de la acreditación. Iniciamos en el mes de marzo y vamos a concluir en octubre con el envío a la Contraloría a modificaciones reglamentarias al reglamento, digamos, que tiene que ver con la acreditación y sus estándares. Por otro lado, en la siguiente, para ir más rápido, Dios mío. Los cambios reglamentarios, la idea es que se busque identificar de la mejor forma posible a los colaboradores que van a ejecutar proyectos y tener un efecto más predictivo del desempeño. Y por lo tanto, lo que ustedes ven ahí son algunos cambios, algunos que tienen que ver también con el proyecto de ley de armonización, pero la idea es que esta acreditación vaya mucho más directa a la capacidad y a la trayectoria que tengan los organismos postulantes. De hecho, los organismos postulantes estamos planteando que deben tener 2 años de experiencia desde su conformación. Está muy bien atraer a operadores nuevos, pero no podemos sacrificar, ¿verdad? Ya hemos visto la experiencia que hemos tenido con operadores que no necesariamente han tenido las capacidades y hemos tenido que, cerrarlo. La siguiente. Respecto de la oferta programática, en la oferta programática, nosotros en conjunto con UNICEF y el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Universidad Católica se realizó un estudio de las orientaciones técnicas más la experiencia en las residencias de adolescencia y adolescencia temprana. Tenemos ya las recomendaciones, la idea es modificar el enfoque y centrarnos en un enfoque, que dice relación con el trauma de los niños.
La idea es que la propuesta la propuesta considera incluir incluso a una persona asociada a educación, que es algo que también se conversó la semana pasada, si ustedes se recuerdan, la necesidad que hay de que el equipo técnico, el equipo de la residencia también tenga a alguien asociado al tema de educación, y hay todo un conjunto de propuestas respecto de protocolos de operación en términos de regulaciones, desajustes emocionales y otras conductas de las que también hemos conversado acá. Nosotros hemos iniciado un proceso de discusión en el caso de la oferta programática con una mesa de trabajo con las organizaciones colaboradoras que se dedican al cuidado alternativo residencial y a los FAE. Este es un proceso que está terminado, que está concluido, donde se recogieron ideas de actualización de las orientaciones técnicas, recomendaciones muy específicas a los modelos de atención y recomendaciones también muy interesantes respecto de la gestión de los equipos que trabajan directamente con los niños, asunto que están siendo considerados para una reforma o un rediseño de las modalidades, de las modalidades de cuidado alternativo. Adicionalmente, también tuvimos una mesa de trabajo que también está concluida con los organismos colaboradores para los programas ambulatorios, y en el caso de los programas ambulatorios hay una preocupación legítima respecto de las reglas de los programas que están vigentes pero son programas antiguos y la lentitud, por el diseño de los programas nuevos. Por lo tanto, también se hizo un recorrido con detalle con este grupo de trabajo. Y tenemos ya muy importantes insumos para el rediseño también de las orientaciones técnicas, de esta línea. En el caso de la mesa de trabajo también de la JOCA, recorrimos para los programas ambulatorios, tenemos recomendaciones muy interesantes y muy pertinentes respecto a los dos programas nuevos que están en operación, que es el diagnóstico clínico especializado y el acompañamiento territorial familiar. Son dos partes de la oferta nueva y nos reunimos específicamente con aquellos que están ejecutando estos programas y también recogimos sus orientaciones y sus indicaciones para poder hacer las modificaciones que correspondan. En complemento a lo anterior, está en proceso una mesa de trabajo con funcionarios y funcionarias del servicio, de manera de también recoger la experiencia y las propuestas que tienen las asociaciones de funcionarios y sobre todo los funcionarios que trabajan directamente con los niños, de manera de poder tener el panorama completo para poder hacer un rediseño de las modalidades de cuidado alternativo, y lo mismo haremos con las modalidades ambulatorias. Esto es algo que no se había hecho en el pasado, de poder recoger formalmente tanto la opinión de los ejecutores como la opinión de los funcionarios, y para nosotros ha sido una experiencia muy interesante el poder trabajar de esa manera, porque se han recogido cosas muy prácticas desde la acción de terreno. Respecto de la facultad fiscalizadora y de sanción de la subsecretaría, simplemente plantear que si uno, la ley de garantía y la ley del servicio dice que nosotros tenemos como subsecretaría que hacer fiscalización, sin embargo las funciones y las atribuciones que tenemos no se corresponden con la palabra fiscalización, porque no tiene, posibilidades de ningún tipo de sanción. Lo que nosotros realmente hacemos es supervisión técnica. Eso es lo que nosotros podemos hacer, en el marco de las funciones y las atribuciones. No voy a entrar en detalle de esto, solo decirles que lo que está en verde son las atribuciones que tiene el Servicio de Protección Especializada, y lo que está en azul son las atribuciones que tiene la Subsecretaría de la Niñez, mucho más centrado, en las áreas del Servicio de Protección Especializado, y tenemos alguna posibilidad de hacer un trabajo de supervisión directa en las administraciones directas. Por lo tanto, tenemos aquí un espacio, de mejora que estamos planteando en cambios legislativos que permitan, en atención a la recomendación que hizo la comisión investigadora, poder tener mayores atribuciones y poder participar más directamente de las mejoras que requiere el servicio, los programas del servicio. Algunos cambios legislativos que nosotros pensamos que son importantes tienen que ver con buscar coherencia normativa en atención al rol dentro del sistema de garantía, ordenar las facultades en términos de ámbito de acción, etcétera, y resaltar una independencia del levantamiento de información por un externo como la Subsecretaría de la Niñez.
el trabajo que hemos hecho hasta el momento da cuenta de que nosotros como un externo podemos ver asuntos que no necesariamente están siendo vistos por el supervisor interno del servicio, y por lo tanto pensamos que ahí hay un valor agregado importante de señalar. ¿Cuál es la experiencia? Nosotros tenemos desde septiembre del año 22, tenemos como subsecretaría una experiencia de supervisión, no diría fiscalización, de supervisión, en la forma de supervisión técnica. Hemos hecho una supervisión regular a las residencias de administración directa, a todo el proceso de coordinación intersectorial y asignación de cupo, a los procedimientos de supervisión de urgencia, y también se hizo el trabajo de preparación del traspaso desde las oficinas de protección de derechos a las 200 OLN con las que estamos trabajando. En ese sentido, las recomendaciones y las acciones, incluyendo supervisiones por eventos críticos y seguimientos de casos, han sido hechos en este tiempo, y todas las observaciones se hacen llegar al servicio con recomendaciones concretas de mejora. En algunos ejemplos, solamente no voy a ir con detalle, pero algunos ejemplos de visitas inspectivas que son las que hacemos nosotros, hay casos de alta connotación social, casos de la oferta residencial que no está funcionando, casos de el sector, digamos, de otros sectores, como puede verse en la lámina siguiente. Nosotros incluso hacemos supervisión relacionada con reclamos ciudadanos, con salud y otras instituciones. En tercer lugar, tenemos el tema del intersector. El intersector tiene una expresión muy concreta en las comisiones las comisiones coordinadoras de protección, y nosotros lo que hemos hecho es hacer cambios que dicen relación con que las comisiones coordinadoras tengan una función mucho más directa en el tratamiento de casos de los niños. Ahí lamento el tamaño de la letra, pero definitivamente cada región ha ido determinando cuáles son los casos críticos que ellos tienen y que pueden en el fondo trabajar, y hemos tenido bastantes buenos resultados con un cambio importante de metodología para que el intersector no sea algo vago, sino que sea específico. Digamos, si hay que llamar a salud, hay que llamar a salud y no llamar a todo el mundo cuando el tema es salud. Porque la ley de garantía lo que crea es un conjunto de mesas donde hay muchos integrantes, y si uno no le pone una metodología de trabajo de caso específico, uno puede perderse en la cantidad de integrantes. La siguiente, por favor. Por ejemplo, un tema con Senda, en el Plan de Protección a la Vida se logró en el año 23 la instalación de 7 residencias de rehabilitación a nivel nacional, en los lugares donde Senda no tenía residencia. Esto fue efecto, digamos, del proceso de coordinación intersectorial, de manera de asegurar, ¿verdad?, que hubiera tratamiento ambulatorio y residencial en las regiones donde no había. Lo único que está pendiente es Aysén, que está en proceso de instalación. Y para terminar, respecto de los egresados, que es otro tema importante, la oferta del servicio propone, ¿verdad?, una residencia de vida independiente, que seguramente comentaremos más adelante, pero adicionalmente a eso, en el Plan Integral para el Bienestar de los Niños que se anunció el año pasado, hemos estado trabajando en el desarrollo de una modalidad fuera del Servicio de Protección Especializada para poder acoger a los que egresan de residencias al cumplir los 18 años y poder generar un conjunto de oportunidades fuera del circuito de protección especializada, dado que los niños son egresados del sistema. Pensamos que hay que probar modalidades que no sean asociadas directamente al sistema para que los niños salgan del sistema, como dice el egreso, que es una distinción que no es menor, porque hay una cierta presión porque los niños se queden más tiempo, ¿verdad?, en la misma residencia, y cuando uno conversa con los jóvenes, ellos quieren salir de ahí para tener vida independiente. Entonces hay ahí también un elemento. Eso respecto de las 4 áreas de recomendación de la comisión investigadora. Simplemente hay otras cosas que la directora va a señalar, pero simplemente para decir que nosotros nos hemos tomado bastante en serio las recomendaciones de la comisión. Hemos hecho un esfuerzo bastante grande en términos de no rediseñar los servicios sin preguntarle a los que están en la atención directa de los niños, de manera que lo que vayamos en el fondo rehaciendo, que vayamos perfeccionando, cuente con el examen de lo que está pasando en la realidad.
No sé, Presidenta, si le doy la palabra a... Gracias, subsecretaria. Bueno, la verdad que este es el último informe, pero hay varios informes y la idea era poder hacer algo, como lo mencionaba el defensor, de todos los informes de las comisiones investigadoras, porque han sido muchas las que hemos tenido, pero entiendo que esta fue específicamente la última, ¿verdad? Sí, los detalles están respecto de la última, no obstante, en la presentación de la directora van a haber asuntos que son... Esta última comisión fue mucho más comprensiva respecto del tema global del servicio, más que las comisiones anteriores que fueron a propósito de un tema específico. Por eso tomamos, o sea, de hecho hay mucho... cuando digo más comprensiva es porque se enfocó en una mayor variedad de áreas y por eso la tomamos con detalle. No es que estemos desconociendo las anteriores tienen que ver con temas específicos y como temas específicos están tomados en otras áreas. Ya. Vamos a darle la palabra entonces a la directora, le pedimos lo mismo, directora, porque hay varias personas que van a exponer y bueno, hay varias preguntas también respecto a lo que está ocurriendo. Y también me gustaría escuchar al defensor. Sí, pero me gustaría mucho escucharlo, defensor, porque creo que hay preguntas que se hicieron después de que usted expuso la semana pasada, que me gustaría también poder transmitírselas. Directora, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio, hacer esta presentación, agradecer también el espacio de poder comentar acerca de lo que está trabajando en nuestro servicio y luego de las palabras de la subsecretaria también, que generan un marco de cómo nos hemos ido enfrentando lo que ya había salido de las comisiones investigadoras. La idea de esta presentación es poder comentar lo que el servicio hoy trabaja. Sin prejuicio de eso, la presentación va a quedar. Yo voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para que los demás puedan tener sus intervenciones. Pero sí es importante hacer un barrido completo de modo que se pueda saber en todo lo que estamos trabajando y quizás después esto entregarlo a cada uno de los diputados por su intermedio, Presidente. Solo a modo de contexto, lo que significa en qué contexto está el servicio de protección y como lo comentaba la subsecretaria, esto está inserto dentro del sistema de garantías, la ley 21.430, que justamente se publica de forma posterior a la creación de nuestro servicio del año 2021. La ley ya cumple 2 años de funcionamiento y de vigencia. Este sistema de garantías enmarca, del cual es parte muchos de los que estamos acá, el defensor desde la Defensoría, el Ejecutivo, por cierto, a través de la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio de Protección, pero también otros actores que son parte importante del trabajo que nuestro servicio realiza en el día a día y que es importante tener en consideración. Dentro de lo que está ahí en la lámina se puede observar cuáles son todas esas instituciones que están dentro de este sistema de garantías y que, por lo tanto, es el contexto institucional y el marco sobre el cual este servicio trabaja. Ya en contexto de lo que es la misión del servicio, que es el proteger y restituir derechos, para nosotros y para los más de 2.600 funcionarios y funcionarias, el poder entregar el mejor servicio para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, prevenir nuevas vulneraciones es algo que se realiza a diario, ¿ya? Es muy triste ver, y ahí quiero ser muy sincera, es muy triste ver cuando los ojos siempre están apuntando a nuestro servicio, sabiendo el esfuerzo que estos miles de funcionarios realizan a diario, con un trabajo muy complejo de realizar, que es el hecho de enfrentarse con la infancia vulnerada. Yendo de forma de lleno a lo que entrega la oferta programática de nuestro servicio y más allá de la misión, que es lo que tiene que ver con la restitución de estos derechos, explicar de forma muy sucinta cuáles son las líneas de acción sobre las cuales el servicio hoy en día trabaja, teniendo en concreto estas 5 líneas de acción. Hay 4 acá, pero además se agrega, la primera tenemos diagnóstico clínico especializado y pericia, que es la primera parte que ya ha sido incorporada con diagnóstico clínico especializado. Luego las intervenciones ambulatorias de reparación, el cuidado alternativo, que es donde vamos a hacer hoy día el doble clic, digamos, y donde hemos tenido la mayor de las atenciones, dado la gravedad de lo que significa alejar al niño o niña de su espacio familiar. Y por último, adopción. ¿Ya? La siguiente, por favor.
dentro de esto ya voy a empezar a mostrar estadísticas que lamentablemente son estadísticas. ¿Pero qué significa eso? Que estamos pensando en números y acá estamos hablando de niños, ¿ya? Y eso finalmente pasa a ser la mayor complejidad. Cuando nosotros vemos cómo está aumentando el sistema, y por eso decía, los ojos se ponen en nuestro servicio, pero también qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, de que todos los años, desde el 2020, por ejemplo, hasta ahora el 2023, hemos aumentado de 92.000 ingresos por año a más de 130.000 ingresos por año. Entendiendo la complejidad del aumento de esto y cómo esto se puede reflejar ya muy concreto en un dato, la siguiente por favor, en un dato que pasa a ser escalofriante en realidad de pensar. La siguiente, por favor. Este dato, que es el que digo que pasa a ser escalofriante y muy complejo, es que nosotros estamos teniendo un promedio diario de 500 ingresos, ¿ya? O sea, más de 500 niños están ingresando al día al sistema de protección. Ahí quisimos poner también qué es lo que significa eso en las distintas líneas donde pueden ingresar y la gravedad de lo que significa, porque hoy día desde los tribunales y de la forma de atención que tenemos, desde los tribunales estamos teniendo ingresos alrededor de 7 derivaciones a residencia, 7 derivaciones diarias y 17 derivaciones, casi 17 derivaciones a cuidado alternativo familiar. Es una cifra compleja que creo que se debe abordar más como sociedad y para nosotros como desafío, evidentemente, y como ejecutivo suponen un desafío muy grande en términos de poder abordar esta cifra de la manera adecuada y consciente de que una de las premisas es que los niños no vuelvan a ser vulnerados y que justamente al estar a cargo del Estado puedan tener sus procesos de participación en su reparación, ¿sí? ¿Quiénes son los niños que atendemos? Solamente, ¿sí? Directora, lo que pasa es que nosotros cuando invitamos a que estuvieran presentes era para que habláramos de los hacinamientos, porque es que lo que pasa es que tenemos que avanzar, porque en el fondo usted está optimista, sí, porque nosotros sabemos a quiénes atienden, ¿me entiende? Y la idea es que podamos responder respecto al hacinamiento, a las listas de espera, a la KIFCAR, a los maltratos, para que la gente que nos está viendo, porque acá hay varias personas también que están pendientes de la comisión y en el fondo podemos pasarnos, ya vamos a cumplir 1 hora de comisión y queremos ir respondiendo para ir avanzando específicamente. Sí, solo, por favor. Sí, Presidenta, por su intermedio solamente responder que es importante tener el contexto de cuántos niños están ingresando al día y eso es necesario saberlo, saber que están ingresando desde tribunales todos los días 7 niños. Es algo que no había ocurrido nunca en la historia de nuestro país. Por lo tanto, creo que es importante tenerlo en contexto, ¿sí? Me voy a saltar la parte de la caracterización y ya ir directamente a qué es lo que estamos haciendo hoy día dentro del cuidado alternativo. La siguiente, voy a saltarme esta parte, que esto es información que va a quedar disponible, ¿sí? Acá, respecto a la estrategia para potenciar el cuidado alternativo familiar, que es una de las formas de poder enfrentar la crisis residencial y el número de niños y niñas que justamente todos los días están ingresando a residencias derivadas desde los tribunales de familia. La restitución del derecho en familia tiene que ver con poder mejorar las campañas de difusión, de poder tener nuevas familias que sean parte de este programa, poder tener un fortalecimiento en la formación en capacitaciones. Estamos creando un FAE que esté adaptado directamente a funcionarios públicos, entendiendo que la función pública es algo en lo cual nosotros como ejecutivo podemos manejar de una manera que nos permita generar convenios para poder abordarlo en términos de poder tener mayor número de familias de acogida. La siguiente. Solo recordar cuáles son las formas de ingreso, también me lo voy a saltar, dada la premura, y llegar directamente a donde está la oferta hoy día que tenemos de cuidado alternativo y cómo ésta se divide entre colaboradores acreditados y administración directa. Y ya en concreto, respecto de las acciones, ¿se puede avanzar a la que dice plan de abordaje, por favor?
De ahí en adelante, nosotros lo que hicimos fue hacer una distinción respecto de la edad del niño o niña que está en cuidado alternativo, y porque dependiendo de su etapa del desarrollo y evidentemente la autonomía progresiva que los niños van mostrando a lo largo de su vida, se han creado espacios residenciales que tienen que ver con el curso de vida, y en ese sentido tenemos un tratamiento distinto para los niños más pequeños que para los más grandes. Idealmente, y eso es algo que por eso era importante también mostrar en el tema del contexto, cuando se tramitó esta ley, que muchos de los que están acá participaron en esa tramitación, siempre se pensó que no iba a ser necesario contar con residencias para niños de 0 a 3 años, ¿ya? La idea, y este servicio trabajó por los 2 primeros años pensando de que no iba a ser necesario tener una nueva oferta de 0 a 3. La realidad nos está diciendo lo contrario. La realidad nos está diciendo de que lamentablemente vamos a tener que contar con residencias de 0 a 3 años, vamos a tener que construir, licitar residencias de 0 a 3 años, que era algo que no estaba pensado que se hiciera, pero hoy día la realidad y las derivaciones lo obligaron. Perdón. Bueno, le damos la bienvenida. Sabemos que estaba en una función muy importante que es con el Senado, así que la excusamos, ministra, pero luego le damos la palabra. Puede continuar, directora. Gracias, presidenta. Saludos, ministra. Bueno, para continuar y en esta distinción de cómo abordar a la primera y segunda infancia y luego la adolescencia temprana y a la adolescencia, obviamente dentro de lo que es la primera infancia y segunda infancia vamos a dar un mayor énfasis a lo que es el trabajo con familias de acogida, poder revisar también las largas permanencias. Hay muchos niños y niñas que están administrativamente, que son parte de las residencias, pero que ya se encuentran con sus familias en acercamiento, y eso puede permitir también que vayan ingresando nuevos niños y niñas a las residencias. Acá se ven en rojo en cada uno de estos cuadros, son los aspectos que tenemos que trabajar y que lamentablemente son obstáculos para poder abordar esto. Lo primero tiene que ver con el aumento de plazas. Hoy día nosotros estamos restringidos por lo que tiene que ver con el presupuesto 2024 y las plazas con las cuales podemos trabajar dentro de familias de acogida. Hay un número que es evidentemente que es finito y que no consideraba la envergadura de los ingresos que mostraba hace unos minutos. Luego ya lo que tiene que ver con adolescencia temprana y adolescencia, acá sabemos que hay una cierta reticencia, y en la práctica se ha mostrado así, de los organismos colaboradores de entrar a la prestación de servicio y participar en proyectos que tengan que ver con adolescentes. Y esto lo va a tener que ir tomando el Estado, y eso a través de las administraciones directas, lo que hoy día nos lleva a trabajar en apertura de de 10 residencias de administración directa para este año 2024 y la solicitud de 10 residencias de administración directa también que hicimos para el 2025. Dentro de las medidas aplicadas, la siguiente, por favor. Dentro de las medidas aplicadas en concreto para la crisis que se está viviendo. Lo primero, como comentaba, el seguimiento de las largas permanencias, la generación de contacto y seguimiento por parte de las direcciones regionales. Aquí es lo que me refiero con esto. En el servicio no se había hecho hasta el momento el tomar contacto con niños y niñas que se encuentren en lista de espera, ya sea en ambulatorio o en cuidado alternativo. Eso no se había realizado. Lo vamos a empezar a hacer para saber exactamente quiénes son los niños y niñas que se encuentran en lista de espera. Ya lo estamos haciendo hace... Sí. ¿Cómo? No, el número sí. Lista de espera en residencia son 185 niños. Sí. Lista de espera en residencia son 185 niños. Sí. Lo que no se hacía era seguimiento de esos 185 niños. Es decir, si los años anteriores habían 180 niños que estaban en lista de espera, el servicio no hacía un seguimiento permanente de lo que estaba ocurriendo. Entonces, lo primero que decretamos en este... Ahora sí. Ahora, pero de hace un mes. Cuidado alternativo residencial. Estamos hablando de residencia. Es que el diputado es cuidado alternativo residencial. La lista de espera son mucho miles, más, sí. son miles.
Y respecto a eso era como que nos queríamos enfocar y por eso estamos preocupados porque se nos avanza el tiempo y queremos tener respuesta respecto a las listas de espera en general y a las últimas denuncias que hemos tenido. Entonces por eso hubo esa confusión, directora. Perfecto. Acá estamos haciendo la presentación, es sobre cuidado alternativo, porque cuando se nos hizo la invitación a la subsecretaria y a la ministra tenía que ver con la lista de espera de cuidado alternativo. Así era. Acá tenemos no. A ver. Acá creo que hay un error, sí, porque lo hace que no sacamos nada de seguir con esto, si finalmente acá lo que nosotros hablamos de listas de espera y hablamos también del hacinamiento. Vamos a ir al hacinamiento enseguida. Ya, pero esta lista de espera de 185, para quienes nos están viendo y sabíamos todos cuánto es realmente el número de lista de espera, nos estamos refiriendo a un número muy menor, entonces creo que no era el objetivo de la comisión. ¿Me explico? Y acá tenemos la invitación a la sesión anterior y era en listas de espera en general, no precisamente respecto a lo que usted nos está mencionando. Presidenta, yo solamente hacer una observación. El cuidado alternativo residencial es la medida más gravosa que un niño o niña puede tener respecto de lo que sea una medida de protección. Por lo tanto, para nosotros como servicio y en el intertanto, la prioridad ha sido en este momento poder enfocar a niños que deben ser alejados de sus espacios de desprotección, dado que hay una medida de un tribunal que obliga a que ese niño o niña no siga en ese mismo espacio. Directora, le entiendo perfecto. Si usted lo coloca en ese contexto, uno lo puede entender, pero cuando hablan de 185 niños y todos tenemos antecedentes como diputados que esto es un número mayor y muy preocupante, entonces por eso nos quedamos todos sorprendidos, porque usted está hablando de 185 niños, pero esto es un número muy menor respecto a la realidad que hoy día tiene el servicio. Pero yo le pediría que fuera con el tema del hacinamiento para que después abordemos el resto. Dentro de las medidas, entonces, poder hacer este seguimiento de toda la lista de espera, tanto de cuidado alternativo familiar como residencial. Implica también, como mencionaba recién, tener un programa de familias de acogida de funcionarios públicos que nos permita también como Estado abordarlo de esa manera, realizar ajustes al programa de familia de acogida actual, generar una campaña comunicacional para poder contar con nuevas familias que se puedan sumar a las familias de acogida externas. Estamos a puertas también, ahora durante la primera quincena de julio, de hacer una gran licitación de códigos que nos permitan contar con nuevas residencias, ya con un nuevo reglamento de pago que debiera ser algo más atractivo para los colaboradores en términos de poder participar de esas licitaciones. Hemos generado un aplicativo también para la gestión de lista de espera. Este aplicativo nos permite hacer un seguimiento mucho más acabado de los niños y niñas que se encuentran ya interconectados con el Poder Judicial, que luego de ese trabajo de colaboración llegan al servicio y que nosotros también podamos hacer un seguimiento de algo que también no existía dada la complejidad. Estamos abordando cada una de las residencias también en términos de cuáles son los números de plazas que ahí existen, viendo las posibilidades de poder agregar unas camas en caso de que la emergencia lo requiera. Y eso también ha sido analizando cada uno de los planos de todas nuestras residencias, de modo de no llegar a, justamente como usted decía, Presidenta, a específicamente lo que tiene que ver con el hacinamiento o los sobrecupos, ¿ya? Hablando ya respecto del tema de los sobrecupos y del hacinamiento, creo que es importante hacer una distinción respecto de lo que aquello existe, porque esta revisión de conceptos viene a partir del informe que entrega el Poder Judicial, que hace 2 veces al año por cada semestre, y donde se entrega este primer semestre aquello que se revisó durante el segundo semestre del año 2023. El concepto de hacinamiento y de sobrecupo debe ser tratado con mucho cuidado, entendiendo que el sobrecupo o sobreatención de un proyecto es cuando se proporciona atención a un número mayor de niños o niñas que las plazas que ese proyecto tenía. ¿Qué es lo que significa? Por ejemplo, si hay una residencia que tiene 12 plazas, muchos niños también en general están en acercamientos familiares, pasan el fin de semana con su familia, a veces se van con su familia, están varios meses con su familia y sigue el periodo de intervención. Esos niños o niñas no están presentes, por eso nosotros hacemos una diferencia entre los niños presentes y vigentes, que vigentes se encuentran administrativamente, pero presentes es que están efectivamente en
en la residencia. Y acá hacemos esa distinción respecto de lo que es hacinamiento, que es un concepto que tiene que ver con la razón entre el número de niños, niñas y adolescentes residentes y el número de dormitorio de la misma, que es el mismo concepto de hacinamiento que tiene para las distintas mediciones en términos de vivienda de las familias convencionales y de los hogares convencionales. Lo mismo se hace, lo estamos haciendo para residencia, entendiendo que las residencias podrían tener otro tratamiento, pero nosotros, al tratarse de residencias que buscamos que sean espacios familiares, estamos tomando el mismo concepto de hacinamiento. Y en ese contexto, respecto del hacinamiento, hoy día podemos decir que de todas las residencias que tenemos en el país, solo 7 presentaron hacinamiento, ¿ya? Y de ellas solo 2 hacinamiento alto, que están en el norte del país, en Tarapacá, ¿sí? Todo el resto de las residencias se pueden encontrar con sobrecupo. ¿Qué quiere decir eso? De que el número de plazas de la residencia era, por ejemplo, 20 y tenemos en esa residencia 24, 25 niños, pero presentes en general siempre son menos que el número total de niños y de plazas que debían estar en esa residencia. ¿Me explico? Eso es importante tener a la vista. Sí, subsecretaria. Yo quiero enfatizar estos números, la forma de calcular, porque en el informe del Poder Judicial, cuando uno lee ficha por ficha de todo el país, de hecho está la cifra de número de plazas, está la cifra de número de niños que están ocupando esas plazas, pero no está la cifra de niños que están presentes en la residencia. Voy a dar un ejemplo. Y esto no tiene nada que ver con hacinamiento, esto tiene que ver con sobrecupo. Yo tengo una residencia con 12 plazas. Puedo tener asignados, es decir, vigentes en ese lugar, 10 niños. Sin embargo, pueden estar presentes en ese lugar 8 niños, porque hay 2 niños que están con acercamiento familiar. Tienen reservado, lo voy a decir de esta manera, su espacio, pero no están ocupando la residencia. No están ocupando el servicio de la residencia porque están en acercamiento familiar. Que es diferente al caso en que yo tengo 20 cupos, 20 plazas, el tribunal, y por acuerdo se han inscrito o están vigentes 24 niños, y sin embargo en esa residencia están ocupando la residencia 18 niños. Esa combinación de cifras es la que hay que distinguir entre sobrecupo, plazas que están disponibles, y cuando esos niños que están, imagínense en este ejemplo de los 24, estuvieran todos juntos, estuvieran todos al mismo tiempo en la residencia, ahí habría que mirar si esos 24 niños están en condiciones de hacinamiento o no, que tiene que ver con cuántos niños duermen en cada dormitorio de la residencia. ¿Por qué digo esto? Porque el cálculo que se hace de hacinamiento en el informe del Poder Judicial se parece más a sinónimo de sobrecupo y no Ahora, sinónimo de sí. hacinamiento. Subsecretaria, yo creo que sería bueno escuchar a nuestros invitados. La verdad que yo tengo acá un lugar que se dice recordatorio, lo voy a recordar como para que vayan, antes de darle la palabra al señor Marcelo Sánchez, para que no se me olvide Marcelo Sánchez dije, ¿verdad? Sí. Bueno, alguna sí, directora, le doy, pero muy breve, ¿verdad? Porque ya llevamos más de 1 hora y me imagino que hay muchas cosas y preguntas que yo por lo menos tengo que hacer, y me imagino que los parlamentarios que están acá también. Dígame. Estaba prendido entonces. Comentar que en la presentación se incluye un detalle de un ejercicio que hicimos como servicio de revisar todas las recomendaciones que se nos ha hecho llegar, tanto de instituciones autónomas como desde esta Cámara y las comisiones investigadoras que se han hecho y que ya presentó la subsecretaria una de ellas. Dentro de estas recomendaciones, la siguiente, por favor.
mostrar quiénes son los que más nos recomiendan. En este caso, la Defensoría de la Niñez y el Comité para la Prevención de la Tortura son quienes más nos han entregado recomendaciones. Nos estamos haciendo cargo de cada una de esas recomendaciones para poder responder a estas instituciones respecto de cuáles son cada uno de los puntos que nos han recomendado a través de los oficios que nos llegan. Y ya hemos tenido reuniones con el defensor para abordarlo, hemos tenido reuniones también con el Comité para la Prevención de la Tortura para abordarlo de esta manera y poder hacernos cargo de todo lo que se recomienda como servicio. Estas recomendaciones tienen que ver principalmente y en estas dimensiones con el ejercicio de derechos, la gestión de personal, gobernanza y gestión de provisión de servicios. Y lo último que quiero comentar es que cada una de estas recomendaciones, ya ahí está el detalle y con esto termino, es lo que viene a continuación. Por favor, si se pueden avanzar rápidamente a eso, solamente mostrar que cada una de estas recomendaciones, por ejemplo, la Comisión Investigadora sobre Licitaciones, la recomendación que se nos realiza, el estado de avance, cuál es el detalle que nosotros como servicio hemos estado realizando y el nivel de cumplimiento que nosotros consideramos. Por lo tanto, todo eso queda a disposición para que después se le entregara, para que se sepa que nosotros como servicio estamos abordando cada una de las recomendaciones que se hacen dentro de la Comisión Investigadora, pero también de las instituciones que trabajan en el sistema. Eso, muchas gracias, presidenta. Gracias, directora. Solo algunas preguntas como para que después las puedan responder. Respecto, primero que me quedó la duda con el plan que ustedes mencionaron, sin oferta especializada, el plan que tienen, que no lo mencionaron. No, toda nuestra oferta siempre incluye oferta especializada a través de organismos colaboradores o a través de administración directa. En el caso de los colaboradores, nosotros ahora vamos a hacer una licitación de residencias para adolescencia temprana y para adolescencia en julio, que implica licitar proyectos para más de 600 plazas en residencias para esos tramos etarios. Y estamos trabajando en el diseño, como comentaba, de instrumentos que hoy día no existen para 0 a 3 años y de 4 a 8, que es infancia temprana, primera infancia e infancia, para poder abordar algo que se pensaba que se iba a hacer una desinstitucionalización mucho más rápida y que lamentablemente eso no ha ocurrido en la realidad. ¿Y cómo se resuelve si no hay oferta ambulatoria? Oferta ambulatoria hay también. O sea, nosotros en paralelo estamos haciendo licitaciones permanentes de ambulatorios y de cuidado alternativo. Que yo no puedo dejar de mencionar, pero acá voy a dar la palabra porque prefiero, pero a mí me preocupa mucho porque lo que ustedes mencionan, no hay hacinamiento, hay un número de lista de espera que es bastante menor al que todos nosotros conocemos. Entonces veo como que hay dos realidades y me gustaría en realidad que las personas que hoy día nos visitan puedan también, porque en el fondo no es que uno quiera mencionarles a ustedes lo que nosotros recibimos desde las personas. Usted hablaba hace un rato que era un servicio que los funcionarios era injusto que se catalogara mal o que se cuestionara el servicio de Mejor Niñez cuando los reclamos que nosotros recibimos, yo creo que le pasa a la gran mayoría de los parlamentarios, son de los mismos funcionarios, que son los que denuncian y lo que hacen saber lo que hoy día está ocurriendo y con la vulneración que están siendo víctimas los niños, ¿me entiende? Pero ahora le voy a dar la palabra a Marcelo Sánchez, quien es acompañado por la coordinadora de incidencia, la señora María José Pérez, y él es gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. Tiene la palabra Marcelo. Muchas gracias, presidenta, y por todo su intermedio a la comisión. La verdad es que creo que es muy valioso lo que hemos escuchado en términos de lo que se va a hacer y desde cuándo se está haciendo, pero es fundamental hoy día conocer las cifras. Y en ese contexto nos podemos remitir a la información que tenemos, la que disponemos tanto de la Contraloría como la que disponemos del Poder Judicial, que evidentemente si también tuviéramos una sola cifra contribuiría bastante, porque las cifras lamentablemente, y tal como lo vimos en la comisión investigadora anterior sobre el servicio de protección, hay claramente dificultades para tener las cifras al día y discrepancias importantes como las que manifestaron en su momento los honorables jueces que vinieron acá a presentar y que hablaban de 67.000 niños en lista de espera. Entendemos que no es la cifra que maneja el servicio, pero basándonos en los datos objetivos o por lo menos los informes que se nos han entregado, por favor vamos avanzando para hacerlo más rápido. En primer lugar está el informe de la Contraloría que cifraba hacia el año 2022 más de 28.000 niños en lista de espera. Es importante esta cifra porque, si bien es cierto, cuando comienza el servicio Mejor Niñez figuraba una cifra de 11.000 niños, hoy día ya una cifra
entrado el proceso de instalación del Servicio Mejor Niñez y reconocido por Contraloría, giraba en torno de los 28.000 niños. Y si uno, por favor, sigamos para adelante. Si uno mira la composición de esa lista de espera del año 2022, vemos que habían a la fecha del año 2015 ingresados, si no me equivoco, no veo bien los números, pero 13 niños componiendo la lista de espera vigente al año 2022 pues, en el informe de la Contraloría. Es decir, si no nos habíamos contactado con ellos, sino hasta ahora, claramente ahí tenemos un componente importante de niños que han pasado años y años y años en lista de espera de carácter ambulatorio. ¿Cuánto más grave es, por ejemplo, tener lista de espera en el sistema de cuidado alternativo, que tal como decía la directora, es la medida más gravosa? Cuando un tribunal ordena la separación de cuidados parentales es porque entiende que los padres le están provocando un grave daño a sus hijos, sus padres y cuidadores. Y por lo tanto no es trivial ni es baladí dejar a los niños con sus padres esperando un cupo en una residencia o en una familia de acogida. ¿Y qué es lo que vemos? Por favor, sigamos adelante. ¿Qué es lo que vemos en el informe que dio a conocer el Poder Judicial en diciembre del año pasado, que corresponde al periodo de septiembre? Lamentablemente en el último informe se refirió básicamente a hacinamiento, no daba cuenta de las listas de espera, por lo tanto sería un aporte significativo de las autoridades que nos dijeran cuánto ha disminuido la lista de espera en estas materias. Y claramente uno puede observar como grandes números que tenemos 214 niños en espera en una residencia, 53 niños en espera en una residencia por más de 90 días. Nuevamente les pido acá a los honorables que se sitúen en la condición de un niño que está gravemente vulnerado en sus derechos, que está quedándose con cuidadores o con padres que pudieran estar lesionando mucho más sus derechos durante 90 días. 53 niños en esas condiciones, 214 niños en lista de espera para entrar en una residencia. Y cuando hablamos de las derivaciones a cuidado alternativo en familias de acogida, estamos hablando de 2.251 derivaciones, según el informe de la Corte Suprema, que no habían tenido respuesta finalmente en cupos para familias de acogida. Eso significa que el 20% del total de cuidados alternativos, sea en residencia o sea en FAE, están sin cupo, por lo menos a esa fecha. El 20% de niños que están en serio grave físico, en seria gravedad mental, en seria gravedad de vida. Estamos hablando el 20%. Y qué bueno que nombraron el tema de la diferencia de los sobrecupos y los hacinamientos, porque acá también el informe de la Corte Suprema da cuenta de algo mucho más grave. 225 niños desaparecidos. Tenemos desaparecidos en el sistema de protección. El 6% de los niños que debieran estar en el sistema de protección no están, según la Corte Suprema. Por lo tanto, cifra el segundo informe, o este informe de la Corte Suprema, que entregó en diciembre, en 45.000 los niños con medidas sin cumplimiento a la espera de ambulatorio. Cuando esto sucede, y ustedes tienen que ver esto como vasos comunicantes, cuando una residencia recibe niños de una alta complejidad, de un alto nivel de riesgo, y está adecuada para un perfil determinado de niños, si no cuenta con una oferta en el sistema ambulatorio, si no encuentra un psiquiatra, si no encuentra a alguien especialista en materia de salud mental para trauma complejo, ¿qué pasa en esa residencia? ¿Qué pasa si el perfil de riesgo del niño es mucho más alto que el resto de los niños? ¿Quién protege al resto de los niños? ¿Cómo se mantiene el modelo de intervención si no cuentan ni con los recursos técnicos ni con los recursos económicos para poder solventar esa necesidad? Y es más aún, si hoy día vamos a la realidad de la salud mental en nuestro país, ¿cuántos psiquiatras infantos juvenil están disponibles en el sector público? ¿Cuántos de ellos están disponibles para Mejor Niñez? Sabemos nosotros si tenemos hoy día disponibilidad, aunque tengamos recursos, podemos llenarnos de licitaciones que van a quedar desiertas porque no vamos a tener equipos de trauma complejo, por ejemplo, para atender la realidad de las mujeres o de las niñas que han sido víctimas de explotación sexual comercial infantil. Las cifras, tanto de la Defensoría, las cifras que hemos dado nosotros a través de la plataforma Actuar es Urgente,
las cifras que se basan en las estadísticas que ha presentado el Ministerio Público dan cuenta de un crecimiento en los últimos 5 años de 2,6 veces la cantidad de denuncias por explotación sexual comercial infantil. Sin embargo, desde hace 20 años tenemos exactamente la misma cantidad de programas y cupos para atender a las víctimas de explotación sexual comercial infantil, que no significa que tengan también el nivel de calidad que se requiere para el adecuado tratamiento y reinserción de aquellas víctimas que requieren atención, por ejemplo, hospitalaria, de corta estadía, de larga estadía y especialistas en materia psiquiátrica. Por favor, sigamos adelante para... Ahora bien, si uno hace un análisis detallado, se da cuenta de que efectivamente existen 100 niños aproximadamente en lista de espera para recibir en una residencia. Hoy día hay 43 residencias que hacia el año 2023 han cerrado, otras están en proceso, van a seguir cerrándose. Las licitaciones para nuevas residencias, ya lo puede informar mucho mejor que yo, los representantes de la mesa de residencia no han podido cubrir las plazas y sin embargo uno observa, por ejemplo, que hay 11 jurisdicciones donde hay plazas superhabitarias, donde tenemos, por ejemplo, en Santiago una disponibilidad de 122 plazas, en Temuco de 76 plazas, en Puerto Montt de 52 plazas. ¿Por qué sucede esto? Porque por un lado hay un déficit y por el otro hay un superávit, que básicamente un problema de focalización, de mala planificación, de mal diseño, donde finalmente la necesidad no conversa con el perfil. Si resulta que nosotros necesitamos internar a una niña de 15 años, y no hay residencias que atiendan a niñas de 15 años y solamente hay residencias que atienden a niñas de hasta 12 años, esa niña de 15 años queda en el aire, a menos que un juez, por el vía del 80 bis, obligue a la residencia que atiende de 12 años a recibir a la niña de 15 años, desvirtuando el modelo de gestión de la residencia. Por lo tanto, acá hay un problema claramente, y los números así lo evidencian en el informe que emite el Poder Judicial, de problemas de focalización de los perfiles adecuados de esas residencias para atender adecuadamente la demanda. Aquí hay un problema serio de planificación de demanda. Ahora bien, sigamos por favor para ir más rápido. Básicamente, si uno hiciera un análisis, porque acá no es una situación de un gobierno solamente, esto tiene que ver con varios gobiernos, esto tiene que ver con la apuesta que se ha hecho en materia de protección. Se ha desarrollado fuertemente que los modelos de cuidado alternativos fueran, de alguna forma, dando soluciones distintas a las condiciones del sistema residencial. Y por eso se eliminaron los CREA a raíz de la observación que se hizo el año 2018 del Comité de Derechos del Niño y se avanzó en modelos de residencias familiares bajo un modelo específico. Sin embargo, no se atendió directamente y con la misma fuerza lo que tanto la legislación internacional como los distintos organismos internacionales, como también las sugerencias que se hacen en la Convención Americana, en la Convención de los Derechos del Niño, en las directrices del Comité de Derechos del Niño, de avanzar hacia el acogimiento familiar y hacia respetar el derecho a vivir en familia. Vamos adelante para saltarme todo esto. Ahora bien, sigamos para adelante porque creo que esto todos lo conocen, lo hemos repetido varias veces, vámonos mejor a los números. Por favor, una antes, otra antes, el cuadrito. Quiero ir más allá. A ver, ustedes ven ahí que de tanto los contextos internacionales que sugieren la necesidad urgente de considerar el sistema residencial como la última ratio y fortalecer los modelos de acogimiento familiar, e incluso en la ley del nuevo servicio establece la perentoriedad de avanzar en la desinternación de los niños de 0 a 3, lejos de ir hacia la desinternación de ese grupo, vamos viendo cómo va avanzando. Y por cierto que aquí también hay razones, tal como lo explicaba la directora, en donde ha emergido una mayor demanda que no ha tenido respuesta. Y acá la solución no está en abrir nuevas residencias, sino que en generar modelos alternativos que sean eficaces, que sean pertinentes, que tengan recursos adecuados. Ahora, nosotros, por favor, siga adelante para... Bueno, no hay cuestionamiento, creo que todos los gobiernos han hablado exactamente lo mismo, que tenemos que avanzar en el tema familiar de acogida. Bueno, la pregunta es por qué no lo hemos hecho.
O sea, ¿por qué no contamos con programas, estrategias para reducir la cantidad de niños en instituciones a partir de la reintegración familiar? ¿Cómo vamos transitando desde el modelo residencial a un modelo coherente con el derecho a vivir en familia, acompañando a las residencias en ese proceso de manera ordenada, paulatina, y donde las residencias que queden en el sistema sean residencias especializadas, que tengan recursos, que tengan capacidades, que puedan dar respuesta integral en un sistema que tiene un itinerario completo? Transitar en ese proceso de instituciones que funcionan hacia modalidades de acompañamiento familiar. ¿Y cómo se hace? Bueno, efectivamente, si uno mira los números, vamos a ver que el 80% de los niños que están con cuidados alternativos aparecen estando en familias de acogida. Sin embargo, el gran componente de esas familias de acogida son familias extensas, son familias del mismo núcleo familiar y por lo tanto no necesariamente cuentan con las herramientas, los recursos necesarios para poder cumplir tanto con la reunificación familiar como también con ese espacio de protección que se requiere con necesidades de carácter especial. Nosotros hemos impulsado con otras fundaciones, hemos levantado recursos para apoyar al servicio, para apoyar a la institucionalidad, junto con el Servicio Social Internacional, a hacer esa transición. Sin embargo, necesitamos, y creo que es importante, que exista la formalidad pertinente del servicio de poder integrarse en el desarrollo de estos modelos alternativos que lo que buscan es profesionalizar el modelo de familias de acogida para dar respuesta no solamente de 0 a 3, sino también dar respuesta a los miles de víctimas, a las miles de víctimas de explotación sexual, comercial, infantil, adolescentes que no pueden estar en una residencia, donde finalmente lo que estamos viendo es que por muy buen estándar que tengan las residencias, por muy buena gestión interna que tengan las residencias, hay problemáticas que requieren el apoyo de una familia especializada, capaz de resolver y apoyar el trabajo que se requiere para un modelo de trauma complejo. Sigamos adelante, por favor. Tenemos que pensar de manera distinta, tenemos que llegar, por favor, una más, a dimensionar y valorizar los cuidados. Hoy día una subvención de 100.000 a 200.000 pesos por familia que acoge a un niño con altos niveles de riesgo, con necesidades de atención psiquiátrica, con necesidades de atención física. Piensen solamente ustedes en una víctima de explotación sexual, comercial, infantil, lo que requiere. Con 100.000 pesos eso no se logra por muy buena voluntad que tenga una familia. Acceso prioritario a servicios sociales, como lo señala la Ley de Garantía. Apoyos reforzados para niños con necesidades especiales. Imaginen el porcentaje de niños que hoy día también están en discapacidad y que necesitan un apoyo urgente para sus terapias y para sus rehabilitaciones que no están disponibles en la oferta pública. Recuerden que los niños no son prioritarios en la oferta pública, no son prioritarios en las listas de espera, no opera un auge para la infancia, no opera un auge para la niñez, engrosamos las listas de espera. Y eso es grave porque, salvo que se declare catástrofe a la infancia vulnerada, que es una de las posiciones que nosotros hemos propuesto de manera permanente, no vamos a poder priorizar recursos que signifiquen resolver las listas de espera de manera urgente. Apoyos reforzados para los niños, apoyos pertinentes a la realidad de cada una de las familias. Por favor. Y la última, creo que. Bueno, claramente acá el desafío en las familias de acogida es reclutar. Hay un número importante que llega, que tiene la voluntad de hacerlo, pero hay que resolver todos estos elementos que significa que una familia entienda el alto nivel de riesgo que existe al trabajar con niños que han sufrido mucho y que requieren una serie de elementos que hoy día no están disponibles en la oferta. Por ejemplo, los datos de la incubadora Proacogida, que hace un trabajo muy serio de reclutar familias, han convocado a más de 1.800 familias que están interesadas en iniciar el proceso. Pero a poco andar es muy difícil poder garantizarles adecuadamente que van a lograr resultados de poder tener un acogimiento si finalmente tenemos hoy día, por ejemplo, 27 familias en espera para poder acoger. Lo que me parece lamentable considerando el volumen significativo de niños que hoy día están esperando una oportunidad. Y la última lámina sí, para poder terminar. Sigamos para adelante, si eso va a quedar. Solo recordarle, y algo que es especial de la Ley de Garantía, hay una dimensión en la Ley de Garantía que es el ser cogarantes. Ser cogarante nos involucra a todos nosotros, involucra a las empresas, involucra a la sociedad, involucra a los políticos, nos involucra a todos.
Y en eso mismo existen legislaciones en países, por ejemplo, en Europa, en el caso del Reino Unido, donde hay toda una serie de beneficios y elementos que están consignados en la ley laboral para apoyar a aquellas padres y madres que cumplen el ejercicio de cuidado. No es posible. Nosotros en marzo fuimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la consulta de Argentina respecto del alcance y la interrelación del derecho a cuidado. No es posible que no se considere en la política nacional de cuidado a las familias de acogida. No es posible que la primera responsabilidad de cuidado que tiene que tener nuestro país es con los niños que están vulnerados en sus derechos, con el derecho a vivir en familia y con el derecho preferente de padres y cuidadores a cuidarlos. Y para eso se requieren recursos, se requiere apoyo para la reunificación familiar y para contar con modelos de cuidado alternativos que garanticen el derecho a vivir en familia. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Marcelo. De verdad que lo que usted menciona es un poco lo que uno recibe desde las mismas residencias, desde los mismos funcionarios. Ya vamos a hablar con Erika, pero antes el diputado Undurraga quiere hacer una pregunta. Para hacer la exposición de Marcelo. Esas 27 familias que hoy día que están como en la lista de espera sin poder participar del sistema, según tu experiencia y lo que tuvo, ¿es un problema de gestión por el otorgamiento de estos niños hacia esas 27? ¿O también hay problemas legales que nosotros podríamos solucionar para que esto sea más fluido? Hoy día es básicamente problemas de gestión. Yo creo que sería... Yo sé que uno piensa que la mayor parte de estas soluciones son de carácter legal, pero contar con un servicio que haga adecuadamente el matching de las familias, que pueda proveerlo rápidamente, que empiecen todos estos procesos de acuerdo a la focalización, lo que estamos viendo, por ejemplo, en materia de oferta. En materia de oferta, gran parte de esto se podría haber solucionado avanzando en la medida de que hubiese habido una planificación adecuada de los cupos de acuerdo a los perfiles. Y fíjense ustedes, cuando ven el informe de la Contraloría del año 2022, uno de los detalles más relevantes, que no lo quise mencionar porque no venía al caso, pero dada la pregunta, dice: el SNP no cuenta con un procedimiento en el cual se precise y detalle la participación de los directores regionales. ¿Cómo voy a focalizar adecuadamente la oferta si no tengo la mínima herramienta de gestión, que es que los directores regionales estén apuntando a cuál es la oferta que necesita su región? Lo mismo en cuidado alternativo y en familias de acogida. La ley de garantías, no. Gracias, Marcelo. Voy a ir de inmediato con Erika porque el tiempo avanza. Y para quienes no la conocen, ella es directora ejecutiva de Fundación Niño y Patria e integrante de la coordinación de la mesa de residencia. Erika Ponce es acompañada por la señora Teresa Izquierdo y son integrantes ambas de esta fundación. Y lo más importante que me interesó mucho cuando la invitamos es porque usted representa a varias residencias, ¿verdad? El número, no lo tengo exactamente acá, ustedes lo tienen. Bienvenida a la comisión. Ahí sí. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la invitación, saludar a la ministra, a la subsecretaria, a la directora del servicio y también al defensor. Bueno, como usted bien lo decía, presidenta, me acompaña Teresa Izquierdo, que también es parte de la coordinación de la mesa de residencia. Yo quiero leerles una carta que elaboramos con la mesa de residencia, que es una agrupación que está compuesta por 38 instituciones colaboradoras ya del Servicio de Protección Especializada. Funcionamos desde el año 2017 y representamos aproximadamente al 52,2% de todas las instituciones que hay a nivel nacional, ya, y eso equivale más o menos a 133 residencias de las 220 y tantas que son de instituciones colaboradoras y aproximadamente a 2.600 niños y niñas que hoy en día viven por distintos motivos, ¿cierto?, en los espacios residenciales. Desde finales del año 2022 nos hemos reunido con diversas autoridades del Servicio de Protección Especializada, con la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y la Presidencia, para plantear las dificultades y las barreras existentes para el funcionamiento de los programas de acogimiento residencial y brindar una atención de calidad, sin respuestas concretas a cada una de nuestras demandas y preocupaciones. En reiteradas oportunidades hemos solicitado crear una mesa de trabajo con el servicio, Sename, MinSal, Mineduc y Senda,
con el propósito de tomar medidas efectivas a corto y mediano plazo para sobrellevar la crítica situación en la cual estamos viviendo. Debemos ser muy enfáticos en destacar que el responsable de esta crisis no es necesariamente o exclusivamente el Servicio de Protección Especializada, sin prejuicio seguramente de los problemas de gestión que hoy día existen. Es el Estado en su conjunto, que por décadas ha carecido de la voluntad sostenida de priorizar a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y asumir su rol de garantes. Las organizaciones que ejecutamos programas residenciales aprendimos a vivir en una urgencia constante. Sin embargo, hoy, con los cambios que ha experimentado el país, relacionados con la migración, narcotráfico, delincuencia de por medio, ha llegado a un nivel insostenible. Nos necesitamos más diagnósticos, y lo dijo en la sesión anterior el defensor. Necesitamos que exista una voluntad política real y transversal para que el Estado en su conjunto reaccione y pueda darle prioridad a los niños que pocas veces han tenido una oportunidad. Junto al problema de los sobrecupos de las residencias, visibilizados recientemente en el reportaje de TVN, la crisis también tiene otra serie de aristas que creemos importante puntualizar. Primero, como consecuencia de la descoordinación del Estado, hoy los niños están a espera de horas, hospitalizaciones para estabilización psiquiátrica y tratamientos de salud mental. Hay serios problemas de cobertura en el sistema de salud pública y pocos especialistas, lo mencionaba recién Marcelo Sánchez. Por otra parte, en el ámbito del consumo de sustancias, Senda no acoge a los niños con problemas de consumo y no hay programas efectivos de tratamiento para las adicciones. Si bien recién se planteaba cómo han aumentado los cupos, ¿cierto?, en Senda, esos cupos no son necesariamente priorizados para los niños y niñas que nosotros atendemos en residencia. Asimismo, la educación pública los discrimina a la hora de conseguir cupos de matrícula o los acepta en unos horarios muy reducidos. 2. En términos de oferta programática, actualmente tampoco existe una oferta especializada y diversificada en programas residenciales. Es así que nos vemos obligados a atender a niños, niñas con características y necesidades muy distintas, niños con consumo problemático de sustancias, explotación sexual, problemas de salud mental grave, discapacidades y adolescentes que han cometido algún tipo de delito. Esto provoca casos graves de vulneración de derechos entre niños y niñas, aumento sostenido de las agresiones a quienes los cuidan, alta rotación de los equipos y un aumento de licencias importante, impactando negativamente en los procesos de intervención. Tercero, además, debemos enfrentar la ausencia de una planificación territorial para la oferta de residencias. El cierre de los CREAT de administración directa para instalar residencias familiares ha reducido la cobertura estatal y ha llevado a una redistribución de niños y niñas sin una planificación territorial efectiva. Hoy enfrentamos residencias sobrepobladas, subatendidas y traslados a residencias lejanas de sus casas, lo que dificulta claramente la revinculación familiar. Sumado a lo anterior, las residencias enfrentamos un creciente déficit económico, que alcanza en un promedio un 30%. Y esto no solamente lo decimos nosotros como mesa de residencia, sino que también con el estudio que hace 2 semanas presentó el Servicio de Protección Especializada. Generado por la distancia entre el aporte fiscal y el gasto real por cada uno de los niños y niñas que atendemos, lo que también contribuye al creciente cierre de residencias y a una oferta cada vez más reducida. Voy a seguir yo. Muy buenas tardes. Lo que plantea Erika es que la suma de todos estos factores nos ha llevado, lo que planteaba Marcelo Sánchez muy bien, de que se han cerrado 45 residencias a lo menos y se están planificando cerrar residencias. Y también en el último proceso de licitación que hizo el Servicio de Protección, el 60% de las licitaciones quedaron desiertas. La situación hoy es urgente. No sé cómo transmitirle. Esto es de vida o muerte para muchos niños. Por lo tanto, lo que queremos ahora es proponerle soluciones. Venimos positivos. Queremos realmente que se conforme un comité de crisis en el servicio con participación de las distintas áreas internas y convocar formalmente a los organismos colaboradores para implementar una estrategia de abordaje que sea
urgente, pertinente a las necesidades y adecuada a cada uno de los territorios. En la segunda medida que proponemos es obviamente lo que hablaba la subsecretaria, la actualización de estas orientaciones técnicas en base a las necesidades actuales de los niños, niñas y adolescentes y a la experiencia que tenemos los organismos colaboradores, estableciendo una mesa de trabajo en conjunto, pero urgente, y que incorpore todas las evidencias que ya tenemos y tenemos los estudios. Sin embargo, ahora citan el estudio de la Católica, por ejemplo, con UNICEF, que no conocemos aún, pero que sí se insiste en una modalidad única de 12 o 9 niños por casa, cuando hay hogares que funcionan con 5 niños, pero con 3 casas, con un mismo director. Hay otras modalidades, todos muy diferentes. Yo pongo el ejemplo de la aldea Cardenal en Punta Tralca, que en una casa tenemos que tener 3 niños porque están demasiado desregulados y que desregulan los otros, y en la otra casa tenemos 8 y en otra casa tenemos 6, y tenemos que adecuarnos a las necesidades de los niños y no esta manera como desde la orientación técnica, un modelo único, y pedimos por favor mayor flexibilidad, ¿ah? Y trabajar en conjunto, que sí nos invitó la subsecretaría a una mesa, pero no en las decisiones, sino acogen las ideas en general, algunas sí, otras no. Tercero, la apertura de la residencia de administración directa. El año 2023, de las 5 residencias comprometidas, se abrieron solo 2. Y este año se les traspasó recursos al servicio para abrir 7 nuevas residencias de administración directa. Nosotros pedimos que se ejecute la apertura de esta residencia en un plazo mínimo, o sea, de máximo de 3 meses. Nosotros, cuando hay una licitación, lo logramos hacer en 1 mes y medio. El servicio se demora todo el año y esto afecta directamente a las residencias que están en el mismo territorio, que como hemos hablado, están con sobrecupo o están con lista espera, y que desestabiliza las residencias que están funcionando en ese territorio. Por lo tanto, nos importa mucho que esas licitaciones se hagan, ¿no? También pedimos, como cuarto, que el presidente de la República convoque a los sectores que más se requiere apoyo. Y ahí hablamos nosotros estamos desde el 2017 y hemos pedido esto todos los años, y el intersector siempre aparece. Han intentado abrir que el intersector se junte y hagan una comisión. Esto no es un tema de coordinación. La subsecretaria y la directora ahora hablaban de que se necesita mejorar la coordinación para gestionar los casos en cada territorio. Aquí no es un problema de coordinación, aquí solamente. Aquí hay un problema grave de que no hay 250 psiquiatras infantiles en todo Chile, y no hay psiquiatras infantiles. No hay servicios adecuados a la atención de los niños. En la atención de tratamiento de droga, los niños no son atendidos. En el tema de educación, los programas de revinculación en educación para los niños de sectores o que han abandonado el sistema, en este momento el Hogar de Cristo está cerrando 2 hogares. Que son justamente revinculación, de los 5 que tenía. Es justamente por ahí donde debería ir la solución y es por ahí donde se están cerrando. ¿Por qué? Porque se hacen programas que funcionan como proyectos y no como programas estables. Nosotros sugerimos que, por ejemplo, el servicio contara con un fondo grande. Ahora sé que cuenta con 6.000 millones de pesos, creo, en programas de salud mental, PAES, pero por 6 meses, acotado, cuando la mayoría de los niños y niñas y adolescentes que atendemos han sufrido trauma complejo y necesitan atención en salud mental especializada. Y por lo tanto, nuestras residencias tienen que ser especializadas, residencias terapéuticas, y reconocer eso y desde el servicio empujar a Senda, desde el servicio empujar a que Senadis actúe desde el servicio, porque si no, ya se ha hecho experiencia otro año en que se ha abierto cupos en salud mental y lo han ocupado los otros niños, con toda razón, porque hay una déficit en salud mental a nivel del país gigante, pero estos niños son los más vulnerados.
nosotros pedimos que en el presupuesto del 2025, por lo tanto, debiera quedar reflejado en estos recursos adicionales y en ajustes programáticos de todos los sectores involucrados. El Estado necesita a la sociedad civil. La mayoría de la oferta la hacemos los colaboradores, que ponemos recursos adicionales a lo que nos da el servicio, ponemos profesionalización, ponemos innovación. Y si no hay mecanismos y herramientas concretas, las licitaciones continuarán quedando desiertas. Las residencias actuales continuarán con sobrecupo y aumentará el número de niños y niñas sin posibilidad de ingresar al sistema de cuidado alternativo, exponiéndolo a vulneraciones de derechos y otras consecuencias que ya hemos señalado. Agradecemos el espacio de esta comisión para abordar en profundidad la grave situación que nos afecta como país. Nos gusta mucho el tono con que la problemática se busca tratar. Más que seguir haciendo diagnóstico, comisiones investigadores, pedimos actuar ahora, urgente, una comisión urgente, pero de tomar medidas. Nosotros somos las que retenemos los niños, que viene carabinero a las 2 de la mañana a la residencia con un adolescente que ha sido vulnerado gravemente y que le decimos no tenemos cupo para atenderlo, amenazan a la directora con llevarla preso. Eso es lo que vivimos a diario. No sé cómo hacerles ver de que esto es urgente. Y agradecemos este espacio y quedamos a su entera disposición para contribuir a que esta crisis pueda traducirse en una nueva oportunidad para las niñas, niños y adolescentes que debemos proteger antes que sea demasiado tarde. Gracias, Teresa. Le agradezco mucho, igual Erika. Creo que, insisto, esto es como lo que uno escucha a diario en las distintas regiones. Yo, por lo menos en la región del Biobío, no puedo dejar de saludar a todos quienes se han acercado a mí para expresarme lo que viven las residencias. Y también hay algunas residencias que me aprovecho antes de darle la palabra al siguiente, la persona. Hay una residencia que es la residencia que se ofició para que se pueda responder este oficio, la residencia Liganray de Talca, que se paga de arriendo desde el 2021 5 millones mensuales. IRCAI, ya, pero lo importante es lo que quiero decir, que esta residencia se le inyectaron más de 300 millones para habilitarla y aún no se abre en el 2021. 5 millones mensuales. O sea, ahí es cuando uno dice, ¿cómo es posible que ocurra esto, subsecretaria ministra? Desde el 2021, el nombre me puedo equivocar, pero desde 2021, 5 millones mensuales, y se le inyectaron más de 300 millones de pesos y resulta que todavía no abre. Hay otra residencia en Biobío, de donde yo soy diputada, Barcelona, que ya va a ser cerca de un año que se está pagando un arriendo millonario, más de 400 millones en habilitar y todavía aún no está en funcionamiento. Entonces, igual esas cosas hacen que finalmente se produzca, digamos, esta impotencia de parte de uno que le interesa realmente el tema de la niñez. Esto es más allá de ir en contra del trabajo suyo, como bien lo dijo Erika, esto es un tema de Estado. Esto no tiene que ver con un gobierno o con otro gobierno. Nosotros queremos que esto de verdad se solucione. Nos queda poco tiempo, pero necesitamos hablar con una familia de acogida, que creo que es súper importante porque se ha mencionado, lo ha mencionado Marcelo, lo mencionaron ustedes también. Cortito, una persona 5 minutos le vamos a dar porque está conectado, ¿verdad? Sí. Para que él pueda... Don Andrés Ayala. Ya, don Andrés Ayala, para que él pueda entonces contar su experiencia y cómo podemos avanzar en tener más familias de acogida, que es para donde debemos apuntar, pero hacerlo de buena forma, familias que estén preparadas, ¿verdad?, para poder seguir. Le damos la palabra a Andrés. ¿Está con micrófono? Sí. Andrés, está sin micrófono, le vamos a dar ahí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mucho gusto por estar presente en esta charla que se está dando, que es muy importante. También estuve muy atento escuchando a don Marcelo Sánchez, que él tocó, podría decir, como la hebra muy, muy importante con respecto a lo que se habla con respecto a las familias de acogida,
a lo que es residencia, que tampoco no hay que perder el foco, que solamente ver números, porque yo creo que yo como familia de acogida o como representación de ellas o de muchas que están, nosotros siempre, o los que participan en este programa, que quede claro que somos personas que siempre vamos a estar por el bien superior de los niños, que no se olvide eso, que muchas veces se olvida eso, y también nosotros luchamos por el derecho de vivir en familia, que también es un tema muy importante, que ojalá que a ustedes no se les olvide eso, que es muy importante. Ahora, con un tema que se habla mucho, con el tema de apoyo a las familias de acogida, como experiencia en el tiempo vivido, siendo una de ellas, una de las falencias que nosotros notamos, que es un tema muy importante, que se habla en el tema de justicia, que sentimos que no hay jueces que están específicamente enfocados que obviamente jueces de familia que están enfocados para mejor niñez o los casos que están en tendencia con las familias de acogida. Nosotros se siente que tiene que haber por ese aspecto jueces específicos que estén 100% enfocados en estos casos, porque hay muchos casos de niños que pasan años en espera de una legislación o un término de su juicio para poder enfocarse si pueden ser adoptados o van a volver nuevamente con su familia, podríamos decir, de grupos sanguíneos. También se habla mucho que en el tema de poder tener un listado de las familias de acogimiento que están inscritas, que los jueces sepan que existen, y al saber que ellos existen, también da el interés a los jueces poder ver cómo son participativas con respecto al desarrollo de un niño en la vida familiar. Eso también es muy importante. También se habló mucho en el servicio de protección, que hablaban con el tema de poder difundir un poco el tema de las familias de acogida y también fortalecerla en capacitaciones, pero yo creo que antes de difundir un programa o tener un tema de fortalecerla, capacitar a las familias, tienen que haber primero enlaces de cómo poder ayudar a las familias que ya están. ¿A qué me refiero con esto? Tiene que haber un sistema de enlace con el programa Mejor Niñez, tal vez una persona que esté a cargo o en un sistema de salud que nos pueda ayudar a nosotros de poder llevar a ese niño que está, nosotros lo estamos cuidando, de poder tener una mejor atención en el sistema de salud, tanto público o privado. Tener también una persona de enlace en un Ministerio de Educación para poder darle también educación a esos niños, tanto pública o privada. Tener un sistema de justicia que esté todo enlazado, que hayan personas específicas en cada programa para poder enlazar esos temas. Lo digo con experiencia. ¿Por qué? Porque es un tema imponderante decir que a mí como familia de clase media chilena me cuesta mucho, cuando me tocó ser familia de acogida, poder llevar a mi hijo o mi niño que yo tuve cuidando en mi poder, llevarlo a controles en el SAPU o en un control cuando tengo que ir a levantarme a las 6 de la mañana para poder ir una hora, o tal vez pedir una petición de poder llevar a un niño a un colegio de particular subvencionado, y solamente habían cavidades en colegios municipales, y no teniendo el mismo derecho de igualdad con mi misma hija presente en mi casa. Ya habían diferencias marcadas por el sistema. Obviamente estamos claros que el sistema da esas facultades para poder extenderlo, pero tienen que haber condiciones para que las familias de acogida puedan participar en el programa y ser más familias de acogida, porque si le ponemos una dificultad a las familias de acogida, va a ser mucho más difícil poder citar o poder contener más familias, aunque yo haga una difusión enorme o que gaste una cantidad de recursos en ese aspecto y también siga capacitando. Tienen que haber ministerios enlazados en funcionamiento con respecto a esto. Bueno, eso era como en estricto rigor, como son los temas que yo más o menos podía entender que como dificultades que tienen el rango de las familias de acogida. Andrés, le agradezco mucho. Yo sé que era importante poder estar también en esta comisión, poder exponer las dificultades con las que se encuentran a veces las familias de acogida, y me pareció pertinente también poder tenerlo. Le agradecemos mucho que se haya conectado. Sé que hay muchas familias que les interesaría ser parte
de este programa, pero que muchas veces por falta de conocimiento o por falta de herramientas tampoco pueden serlo. Por lo tanto, creo que si podemos potenciar eso y si de esta comisión dependiera, créeme que creo que es importante que los niños puedan vivir en familia. Vamos a ir ahora con el defensor, y la verdad es que yo lamento tanto porque sé que todos los diputados quieren preguntar, pero creo que cada una de las presentaciones que hoy día se han hecho, a todas nos han entregado herramientas, conocimientos para poder seguir luchando y para no detenernos con esta gran tarea que tenemos como diputados de levantar con mucha fuerza y hacer algo concreto por la niñez. Defensor, lo vamos a dejar a usted para el final. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los parlamentarios y parlamentarias presentes, a la ministra, a la subsecretaria, a la directora del servicio, a la Fundación San Carlos del Maipo, a la mesa de residencia y a todos quienes están en esta sesión. Bueno, sin el afán de... yo ya tuve la oportunidad la sesión anterior de poder explayarme y prácticamente toda la sesión, por lo tanto, no quiero seguir redundando en temas que se han conversado en esta instancia a propósito de las presentaciones que se han hecho desde el gobierno y la sociedad civil, sino que lo que pretendo es como generar algunos puntos de acuerdo que nos permitan avanzar hacia la determinación de cuáles son acciones que deberían emprenderse a efectos de poder seguir consolidando y dando algún tipo de solución a los problemas que han sido muy bien diagnosticados por quienes han presentado hoy. En términos bien generales y solo para dar un contexto, acá tenemos, yo diría, 5 desafíos que nos convocan y que creemos que son un diagnóstico transversal, ¿no? El primero tiene que ver con los temas del diseño, los temas de diseño que la propia Defensoría de la Niñez expresó en la sesión anterior. Marcelo Sánchez lo decía muy bien, ¿no? El tema de que la necesidad no conversaba con el perfil, lo que producía en concreto, ¿verdad?, los problemas de residencias sin cupo y otras que tienen disponibilidad sobrante. Y eso solamente indicar que la Defensoría del Niñez lo manifestó el 2018 en la tramitación del proyecto de servicio de protección, el 2019 en el proyecto de piloto de visita a la residencia, en distintas visitas, en publicaciones. Es decir, entre el año 2018 y el 2022, esto la Defensoría del Niñez lo vino advirtiendo y es un tema que ahora estamos justamente observando en la práctica. Lo otro, uno de los grandes problemas que nosotros hemos observado como Defensoría de la Niñez, y yo creo que esto puede concitar el acuerdo de todos, tiene que ver con los datos. Hay datos que en definitiva provienen de distintas fuentes, y cuando provienen de distintas fuentes y son distintos, ¿no?, impiden estandarizar y tener una foto de lo que realmente está ocurriendo con niños, niñas y adolescentes. Cuando no tenemos una caracterización y una estandarización de los datos, no podemos generar medidas que sean pertinentes y que sean consistentes con las necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes. Es decir, cómo se mide el hacinamiento, cómo se mide el sobrecupo, cómo se miden las listas de espera y, en definitiva, cómo se mide la cantidad de niños, niñas y adolescentes que están en el sistema o que están bajo protección especializada. Creemos que esa es una medida necesaria que se debe adoptar porque en la medida que estemos hablando en sintonías distintas desde el punto de vista de los datos, vamos a seguir sosteniendo este problema y no vamos a tener justamente una identificación particular de aquellos niños y adolescentes respecto de los cuales tenemos que adoptar acciones. Lo otro tiene que ver con el tema de los seguimientos de los procesos, no solamente de las recomendaciones, porque muchos de los temas que están acá son parte de las recomendaciones de las comisiones investigadoras. Yo estuve mirando cada uno de estos temas y hay recomendaciones que están justamente pendientes y que en definitiva podemos tomarlas como base para poder avanzar. Los temas de listas de espera, de hacinamiento, de sobrepoblación, de familias de acogida, los temas de los sumarios administrativos, son cuestiones que están en la lista de espera. Tenemos un documento que lo vamos a dejar a disposición de la comisión y de quienes están acá presentes, precisamente donde priorizamos cada una de estas recomendaciones para ver en cuáles podemos avanzar y que no están consideradas, porque por otra parte no competen al Ministerio de Desarrollo Social ni al Servicio de Protección Especializada, sino que competen directamente al Presidente de la República y al Congreso Nacional. Y por otra parte,
y con esto ya termino, hay un tema muy importante que lo relevaba la mesa de residencias, que es el rol del intersector. Independiente de los acuerdos que tomemos entre la sociedad civil y que tomemos, ¿verdad?, con los organismos que de una u otra forma están directamente relacionados con este problema, necesitamos que acá haya un compromiso inequívoco de las policías, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, Vivienda y otras, aquellas que tengan algún tipo de mandato directo o indirecto en esta materia. Y lo otro tiene que ver cómo las medidas que se adopten van a conversar con la Política Nacional de la Niñez y el plan de acción actualmente vigente, que está prontamente a ser ya justamente promulgado. Y en términos concretos, y con esto quiero terminar, Presidenta, para no acaparar el tiempo, yo había tenido la oportunidad ya de hablar, hay temas que tienen que ver con algunos problemas vinculados a los mecanismos de supervisión. Actualmente quienes supervisan el sistema de protección especializada son el Poder Judicial, el propio Servicio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Comité para la Prevención de la Tortura y la Defensoría de la Niñez. Es muy importante mirar, por ejemplo, el mecanismo de supervisión que tienen los adolescentes en conflicto con la ley, que cuentan con un sistema unificado de supervisión, como las comisiones interinstitucionales de supervisión de centros, porque eso nos va a poder identificar y caracterizar la situación real de los adolescentes bajo protección del Estado, de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado. Y lo otro tiene que ver con el rol propio de la Defensoría. Como lo decía la directora del servicio, nosotros hemos emitido una serie de recomendaciones en el tiempo acerca de las mejoras que impactan para justamente abordar este problema. Sin embargo, pese a los pronunciamientos y recomendaciones, necesitamos que esta tenga una incidencia directa. No pretendemos constituirnos en un organismo obligatorio, escaparíamos de las ideales de los principios de París, pero sí mejorar el nivel de incidencia o los compromisos de respuesta que todos los organismos del Estado deben tener para efecto de poder cumplir nuestro rol, y que todo el esfuerzo que despliega la Defensoría de la Niñez no sea un esfuerzo que finalmente estemos año a año repitiendo para efectos de cumplir nuestras recomendaciones. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. La verdad que teníamos algunas preguntas, pero vamos a hacer una nueva sesión. Yo creo que esto no puede quedar acá. Acá hay muchas preguntas de todos los parlamentarios. Le voy a dar la palabra muy brevemente a la diputada Musante, que ella está impulsando una comisión, ¿verdad? Y por lo mismo le agradezco mucho. Valoro que hoy día de manera transversal estén todos preocupados por los niños, porque ellos deben ser nuestro centro, ¿verdad? Así que, diputada Musante, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Solo recordar que a propósito de que los niños van primero, los parlamentarios tenemos que ponernos las pilas con las comisiones investigadoras y también la sesión especial que aún no reúne las firmas. Presidenta, yo quiero levantar el punto a propósito de esta nota donde el presidente de la Fundación Ciudad del Niño advierte sobre las listas de esperas, en general, no de residencias, de más de 50.000 niños, y hace como una suerte de análisis del día lo que es la sobreregulación o la cantidad de exigencias que existen por parte del Estado para la colaboración que se realiza por parte de la sociedad civil. Y a mí me quedó bastante claro de las exposiciones que hizo la directora, ¿verdad? Alcancé a escuchar parte también de los puntos sobre la Defensoría, que existe una situación, ¿verdad?, excepcional de colapso, de desborde desde lo institucional que no se había vivido con anterioridad en nuestra historia. Entonces, cabe como la pregunta de qué hacemos para destrabar finalmente la relación con las organizaciones de la sociedad civil que están hoy día cumpliendo una labor que además de mucha trayectoria, ¿no? Como por ejemplo el caso de la Casona de los Jóvenes, que aprovecho de saludarles que están acá presentes, y que se han visto más que perjudicadas, porque los que se ven perjudicados son los niños y niñas, porque finalmente ellos son los que quedan sin un servicio que es fundamental, y ellos son los que quedan en el abandono, y ahí es donde uno entra a cuestionarse cómo se pueden mejorar ese tipo de aspectos. Porque hoy día el cortar, ¿verdad?, servicios tan importantes como los que realizan las ONG, si el Estado no tiene la capacidad, ¿verdad?, para abordar todos estos casos que sean en general las 50.000 que están en lista de espera, uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son los que pagan el parte? Los niños y niñas. Y en eso, ¿cuáles son las medidas también que se están pensando desde el Ejecutivo, sobre todo, Presidenta? Muchas gracias. Diputada Musante, el diputado Ulloa y diputado Durraga y diputada Mix, no sé si vamos a alcanzar, pero les quiero decir algo. Diputado Ulloa. Gracias, Presidente. Entiendo que vamos a continuar por supuesto que esta comisión. Yo quiero, a ver, cada vez me sorprendo más, la verdad. Voy a ser como el defensor que acaba de señalar algo que yo estaba pensando mientras escuchábamos cifras.
Estuvimos en la comisión investigadora, casi todos los mismos parlamentarios que conformamos esta comisión, lo hicimos de manera transversal, por eso recojo las palabras en el sentido coloquial, de la subsecretaria de la Niñez, que efectivamente tratamos de hacer un trabajo con un poco rédito político, pero mirando justamente la problemática real que hay, y justamente estas conclusiones apuntan, yo creo que a lo correcto, pero a mí me llama la atención lo siguiente, insisto, el defensor lo acaba de decir, en otras palabras, en un tono más respetuoso. El Servicio de Protección de la Niñez hoy día no tiene claro, hoy día no tenemos ni siquiera el número exacto de niños, niñas y adolescentes sujetos de protección. Por tanto, es muy difícil desde ahí, y lo digo claramente, es muy difícil todavía desde ahí elaborar una política pública para mejorar lo que hay. Así lo veo. O sea, yo me quedo con esa conclusión. No tenemos claro lo básico todavía, no tenemos claro cuáles son los niños que están bajo nuestra tutela. Tenemos parámetros absolutamente distintos para medir hacinamiento, en fin, quizá otro número, otro tipo de terminología. No ocupamos la misma frase, no estamos en interconexión con el Poder Judicial. Se nos pasan por el lado, y disculpe la expresión, se nos pasan por el lado niños o no. No sabemos cuántos niños debieran estar con nosotros y hoy día no están. No sabemos si hay niños desaparecidos, no. Ni siquiera hablar del tema de los niños migrantes que a lo mejor se nos pierden en el camino deambulando por el norte. Eso es lo que hay. Yo invito a colocarnos rojo realmente ya, hoy día. Porque si no vamos a estar hablando realmente de los mismos temas en forma permanente. Y yo le pido encarecidamente por su intermedio a la ministra, a la subsecretaria, en quien confío plenamente, en nuestra subsecretaria de la Niñez, dotar de las herramientas necesarias para que tenga algún norte este tema. Yo estimo eso, yo estoy sorprendido, la verdad, estoy sorprendido, ingratamente sorprendido, pero yo invito a eso, o sea, coloquémonos rojo hoy día, porque si no vamos a estar en comisión investigadora, ni siquiera, y vamos a preguntar el número de hoy día que tenemos con nuestra protección, y quizás van a pasar 2 años y no lo vamos a saber nuevamente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Le agradezco por sus palabras. Diputado Undurraga. Bien corto, nosotros en paralelo estamos empezando a discutir el Sistema Nacional de Acompañamiento, de Cuidado. El señor Sánchez aquí dijo algo que de verdad nosotros tenemos que integrar dentro de ese proyecto de ley. Y si no somos capaces de integrarlo, la discusión va a ser muy árida por parte de la oposición. Nosotros queremos colaborar, yo he hablado con usted, ministra, por su intermedio, presidenta, queremos llegar a puerto, pero la verdad es que hoy día hay familias que descuidan a miembros de su propia familia porque están cuidando a personas pero están dentro de su hogar. Estamos hablando de niños que no están en su hogar. Estamos hablando de niños que son lo más olvidado de la sociedad, por lo cual busquemos cómo integramos y cómo incluimos dentro del Sistema Nacional de Cuidado, digamos, este tema, porque si no, no vamos a llegar muy lejos. Gracias. Gracias, diputado Undurraga. Tenemos que terminar la sesión, son las 5:01. Diputada Mick, no se preocupe porque vamos a tener el próximo lunes, vamos a citar, ministra, yo le pido disculpas, pero yo sé que usted ha estado apuntando con mucha determinación y con mucha atención todo lo que hemos hablado en esta mesa, y me imagino que, yo sé que usted viajó para estar acá, le voy a dar un minuto a usted, ¿me perdona? Es que la ministra no ha hablado, ya. Ya, diputada Mix, tiene un minuto, no, pero si no, no importa. Ministra, es que ministra no le puedo no dar la palabra. Ya, pues no se enoje, sí, al final vamos a volver el lunes. Gracias, diputada. Allá. Allá. Gracias, presidenta. No, simplemente, por supuesto, nosotros compartimos la preocupación, la información que se ve aquí, que es la misma que nosotros hemos ido viendo desde el servicio. Las exposiciones de la subsecretaria y de la directora dan cuenta de eso, son una preocupación y una urgencia que nos convoca a todos. Y tal como decía el diputado, nosotros, aquí se trata de actuar con la información que tenemos. El defensor también lo señalaba la semana
pasada y hacerlo enfrentando la realidad tan cruda como es. Y ahí en ese sentido nosotros, esa es la voluntad del Ministerio. Aquí hemos ido tomando acciones en una situación que tiene problemas y una situación crítica arrastrada y que problemas que son finalmente de Estado. Y nosotros no solo no tenemos ninguna dificultad en admitirlo, sino que creemos que la manera de enfrentarlo es transparentemente y justamente hablando de las situaciones tal como están hoy día. Y por eso también las acciones que hemos tomado. Así que en ese sentido vamos a seguir, por supuesto, siempre informando los avances que hacemos desde el Ejecutivo, tomando las recomendaciones. La directora mencionaba cómo las distintas recomendaciones que nos han ido haciendo, no los vimos en detalles, pero las hemos ido abordando, y hay algunas dimensiones que son también legislativas, así que también ahí se las vamos a ir planteando. En el Senado está justamente el proyecto de ley de armonización, que también era un pendiente un mandato de la propia ley que crea el servicio, así que ahí vamos a seguir, y si son necesarias otras medidas legislativas también se las vamos a plantear, por supuesto. Lo único que ustedes saben que nosotros los lunes discutimos adopción en familia en el Senado en Santiago, así que por eso yo tampoco pude llegar hoy día al inicio, y puede que eso vuelva a suceder, pero con la subsecretaria estamos en ambas comisiones permanentemente. Ministra, valoramos mucho, en lo personal, yo como presidenta de la comisión, de que usted se haga el tiempo y de que venga, porque esto lo tenemos que arreglar entre todos. Acá, la única manera de que de verdad hagamos algo por nuestros niños, con lo que decía el diputado Ulloa, es que todos nos coloquemos a disposición, pero no se pueden seguir vulnerando los derechos de los niños. Eso es muy grave. Hoy día todavía tenemos niños de infractores de ley junto con niños de protección. Y eso no se está cumpliendo en la ley de garantía, defensor. Entonces hay muchos temas que de verdad debemos afrontar y colocarnos rojo una vez, pero la idea es que mejoremos y que reconozcamos, digamos, en qué tenemos debilidades y en qué tenemos deficiencia, y transparentar los números y la verdad que está ocurriendo en los servicios. Muchas gracias a cada uno, y están invitados todos para el día lunes, porque creo que es importante que sigamos. No sacamos nada de hacer esta comisión si el lunes no continuamos. Muchas gracias. Se levanta la sesión por haberse cumplido el objetivo.